Hola, bienvenido y bienvenida al episodio número 11 de Hablando con Vos, el podcast para aprender español de Buenos Aires. Yo soy Gaia y hoy voy a hablar de 10 errores comunes que cometen mis estudiantes en clase. Entonces, sin más, vamos a empezar. Error número 1, confundir memoria y recuerdo. La memoria es la capacidad de recordar cosas. Es una capacidad mental. Las personas con buena memoria o con memoria de elefante son las personas que pueden recordar fácilmente datos, fechas, conceptos, información en general. Las personas con mala memoria o con memoria de pez son las personas que se olvidan fácilmente, rápidamente de las cosas. Eso es memoria. Recuerdo es algo específico que recordás, ¿sí? Entonces, un recuerdo es un pedacito de experiencia que uno guarda en la memoria. Puedo decir, yo tengo buena memoria para los números o tengo memoria visual. También puedo decir, de mi infancia tengo recuerdos muy lindos. De mi infancia tengo recuerdos muy lindos. Error número 2. Decir una otra vez. Es un error porque es una traducción casi literal del inglés, imagino yo, porque sería another time, una otra vez. Pero en español tengo que decir otra vez. Nunca usamos el artículo una antes de otra. Entonces no tengo que decir una otra vez fui a la playa y bla bla bla. Tengo que decir otra vez fui a la playa y bla bla bla. Error número 3. La gente son. Es un error. La forma correcta es decir la gente es. Porque aunque la gente significa un grupo de personas, gramaticalmente la gente es singular. Es un sustantivo singular. Y por eso, cuando uso la gente, tengo que usar el verbo también en singular. No puedo decir la gente son amables, tengo que decir la gente es amable. Y algo importante es que es singular y también es femenino. Entonces digo, la gente es amable, la gente es simpática, ¿sí? Femenino. Error número 4. Estrictamente no es un error, pero suena un poquito raro. Es decir, la cosa que en lugar de lo que. Yo puedo decir, la cosa que me molesta es el ruido, pero es mejor decir, lo que me molesta es el ruido. O yo puedo decir, la única cosa que me gusta de la playa es, pero es mejor decir, lo único que me gusta de la playa es, ¿sí? O la mejor cosa que podés hacer es descansar. No, lo mejor que podés hacer es descansar, ¿sí? Entonces, en vez de decir la cosa, digo lo, el pronombre neutro, lo. Error número 5. Usar realizar como significado de realize. Es un falso amigo. Realizar en español no significa realize, significa hacer, to do, to make. En español, to realize es darse cuenta de qué. Entonces no puedo decir finalmente realicé que estaba equivocado. No, la forma correcta es finalmente me di cuenta de que estaba equivocado. Número 6. Decir la problema. Es incorrecto decir la problema es el problema. ¿Por qué? Porque hay muchas palabras terminadas en ema que son masculinos, como el problema, el sistema, el tema, el poema, que son todas palabras de origen griego y etimológicamente en griego todas estas palabras son masculinas. Error número 7, como esto en lugar de así. De nuevo, acá muchos estudiantes hacen una traducción directa del inglés
en inglés es like this y no es como así en español. En español es así y punto. Entonces, no puedo decir hacelo como así, digo hacelo así. O a veces mis estudiantes me preguntan si algo está bien. So in English they will say like this. Is it okay like this? Pero no, tengo que decir ¿está bien así? No tengo que decir ¿está bien como así? No, ¿está bien así? Error número 8. Hace 5 años ahora, por ejemplo. De nuevo, en inglés, you would say something like I've been living here for 5 years now, I think. Correct me if I'm wrong. Entonces, muchos estudiantes dicen hace 5 años ahora. Traducen literalmente. Pero es incorrecto en español. En español tengo que decir hace 5 años. La forma incorrecta sería hace 5 años ahora que vivo aquí. No, hace 5 años que vivo aquí. O acá, en realidad. En Argentina decimos más acá en lugar de aquí. Error número 9 es decir 1000 en lugar de 1000. De nuevo una traducción directa, imagino yo, porque en inglés es 1000, pero en español es 1000. Entonces, no digo tengo $1,000 ahorrados, digo tengo $1,000 ahorrados. Entonces, es así, 1000, después sí, 2000, 3000, 4000, etc. Pero el primero es 1000. Y el último error, el número 10, es decir jugar un instrumento. De nuevo, una traducción directa del inglés, porque en inglés decimos to play an instrument, to play the guitar, to play the piano. Pero en español es tocar, to touch. Tocar un instrumento, tocar la guitarra, tocar el piano. Entonces no puedo decir mi hermana juega al piano, tengo que decir mi hermana toca el piano. ¿Sí? Bueno, entonces estos fueron los 10 errores más comunes de mis estudiantes. Espero que haya sido útil. Pónganme en los comentarios qué error ustedes no conocían. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Les mando un beso y nos vemos el próximo episodio. Chau, chau. Esto fue Hablando con Vos, un podcast para aprender español. Esto fue Hablando con Vos. Nos vemos la próxima. Por ahora, adiós.